Para los europeos que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, el mundo dio en el corto lapso de 4 años un giro radical. Las cosas se modificaron tan profundamente que era fácil percibir una Europa de antes de 1914, muy diferente de la Europa de la posguerra. Tras la guerra, no solamente se modificaron las fronteras, también emergió el comunismo y la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Un nuevo país que se convirtió en uno de los principales protagonistas del siglo XX. ¿Cómo puede explicarse el hecho de que unas personas tengan tanto mientras otras apenas escasamente pueden alimentarse? ¿Es esto acaso lo que impide la felicidad de las sociedades? ¿Es posible un mundo donde todos tengan no solamente los mismos derechos, sino donde además la riqueza esté homogéneamente distribuida? La desigualdad que se observa entre las personas ha sido un motivo de reflexión para filósofos de todas las épocas, quienes se han formulado preguntas como las anteriores. Empezando con Platón en la antigua Grecia, los filósofos y después los politólogos se han preocupado desde tiempos inmemoriales por reflexionar sobre la desigualdad humana, ya sea para explicarla, para justificarla o para combatirla. Una sociedad sin clases sociales, donde la riqueza que se produce se distribuye entre todas las personas por igual y donde no existe la propiedad privada, sino que todo es de todos, es el ideal comunismo. El comunismo es una doctrina política y económica. Su historia reciente empieza con los escritos del pensador alemán Carlos Marx, quien a mediados del siglo XIX formuló las ideas comunistas y socialistas, después de haber criticado al liberalismo y al sistema capitalista. Marx, a través de escritos como El Capital, analizó el sistema de producción capitalista, ilustrando cómo los dueños de las industrias producían su riqueza a expensas del trabajo de los obreros. Por medio del Manifiesto Comunista, expuso la necesidad de que los obreros se unieran para derrotar a la clase propietaria mediante una revolución y así establecer un sistema diferente al capitalista, donde el proletariado fuera el dueño de las industrias y por consiguiente de su propio trabajo. Las obras de Marx fueron decisivas en la consolidación de un comunismo moderno, que tenía por enemigos al capitalismo y a la burguesía, mientras que su héroe era el proletariado. Su obra cobró una audiencia cada vez mayor entre los obreros, quienes se convencieron de la lógica de sus argumentos y de la necesidad de pasar a la acción revolucionaria por medio de la organización de sindicatos y partidos políticos que defendieran el ideal comunista. El primer lugar donde el comunismo pudo desarrollarse en la práctica fue Rusia. Allí los comunistas del partido bolchevique tomaron el poder en 1917 por medio de la Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique o Revolución Rusa. Pocos años después de la revolución, en 1922, fue creada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde antes estaba Rusia y otros 15 países limítrofes que se adhirieron al sistema comunista. Este movimiento revolucionario tuvo como líder a Lenin, quien hasta su muerte en 1924 se ocupó de organizar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La tarea de consolidar el modelo comunista la completó Joseph Stalin, quien permaneció en el poder por casi 30 años, hasta su muerte en 1953. El ascenso al poder del Partido Comunista Ruso o Partido Bolchevique tuvo como consecuencia la aplicación inmediata de ciertos aspectos de la doctrina comunista. Además de la salida de Rusia a la Primera Guerra Mundial, entre otras, los bolcheviques tomaron medidas como eliminar las jerarquías en el ejército, acabar con los títulos de nobleza que aún existían en Rusia, nacionalizar las empresas y los bancos, redistribuir la tierra paulatinamente, abolir la propiedad privada. Todas las propiedades pasaron a pertenecer a la nación y empezaron a ser distribuidas por el Estado, quien se encargaba de repartirlas entre los ciudadanos. La revolución sacudió a Rusia hasta lo más profundo. En la nueva Rusia, a diferencia de la Rusia de antes de la revolución, todos los hombres y mujeres tuvieron derecho al voto. Millares de organizaciones distribuyeron centenares de folletos, inundando los ejércitos, las aldeas y las fábricas,
y además las calles para instruir al pueblo en la doctrina comunista. El partido triunfante en la Revolución Rusa pronto se fue consolidando en el poder hasta llegar a controlar toda la vida política rusa. Stalin, jefe máximo del partido tras la muerte de Lenin, eliminó sistemáticamente a todo aquel que tuviera una visión diferente de la suya sobre cómo debía ser gobernada la Unión Soviética. De hecho, Stalin terminó por asumir el poder de manera vitalicia y totalitaria, y sirviéndose de la violencia, acabó con cualquier tipo de oposición a su gobierno. Toda la política rusa se inclinó tan violentamente a la izquierda que a muchos revolucionarios moderados se les consideró contrarrevolucionarios y se les enjuició por traidores de la revolución comunista. Por esta misma razón, en la Unión Soviética se organizó un sistema de gobierno con un partido único, el Partido Comunista. El partido único limitaba las posibilidades de acceder a los cargos de responsabilidad pública. Solo quienes aceptaran la ideología del Estado revolucionario, es decir, quienes formaban parte del Partido Comunista, eran quienes podían asumir cargos directivos en las asociaciones femeninas de jóvenes o de trabajadores. Tampoco se podía acceder a los puestos desde los cuales se dirigía el Estado, los periódicos y las industrias, a menos de que se simpatizara con la ideología del partido. Con esto, el Partido Comunista acabó por monopolizar absolutamente toda la vida política soviética y cerró el paso a cualquier expresión política diferente que intentara gobernar. En el partido se sospechaba permanentemente de todos y se llegó a desarrollar muy rápidamente una especie de vigilancia, donde todos cuidaban que no se infiltraran tendencias contrarias a las autorizadas. Esto llevó a aplicar la censura, a deportar a los disidentes y a tomar otras medidas de fuerza, como el aprisionamiento de intelectuales sospechosos de antisovietismo. Contrario a lo que se proponía el comunismo, el sistema de partido único produjo exclusiones y desigualdades. Los funcionarios del Estado se beneficiaban de privilegios económicos que no tenía el resto de la población, mientras las personas que osaban opinar contra el partido fueron víctimas de un trato completamente opuesto. De esta manera, el comunismo resolvió algunos de los principales problemas de las masas urbanas y campesinas, que antes de la revolución no tenían propiedades y vivían en condiciones de pobreza extrema. Sin embargo, el sistema restringió la libertad de opinión y cegó la iniciativa individual. Para decirlo esquemáticamente, el comunismo en la práctica logró algunos de los ideales de igualdad económica, aunque no dio una igualdad absoluta. Por otro lado, el comunismo no consideró iguales a personas que tenían ideas diferentes de cómo debía gobernarse la Unión Soviética. Así, hubo igualdad económica, pero no política. En 1924, tras la muerte de Lenin, Joseph Stalin se instaló en el poder como jefe máximo de la URSS. Su proyecto fue el de crear una Unión Soviética poderosa, que demostrara al mundo la superioridad del sistema de producción comunista sobre el capitalista. La Unión Soviética, bajo Stalin, empezó a ser un país poderoso, que además influía en otros países del mundo, impulsando el comunismo a escala global. El Partido Comunista Soviético, poco después de su triunfo en Rusia, empezó a dirigir la Asociación Internacional Obrera. Esta asociación, que agrupaba obreros e intelectuales de casi todos los países europeos, dejaba suprimir las fronteras nacionales y deseaba conseguir la unidad del proletariado del mundo entero en su lucha revolucionaria contra la burguesía. Con el objeto de demostrar al mundo su poderío, la Unión Soviética emprendió un proceso de industrialización inmenso que empezó a dar frutos para 1930. Justamente esa fue una época de gran crisis económica para Estados Unidos. Ante este contraste, para muchas personas el comunismo soviético empezó a aparecer como un modelo de desarrollo y bienestar, no solamente
económicamente viable, sino que podría ser mejor que el capitalismo practicado en Estados Unidos. Esta imagen positiva de la Unión Soviética se mejoró tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entró en la Guerra Fría.